Y vamos a meternos en la capital de la provincia, ya lo habíamos anticipado. Nos acompaña por primera vez en el programa este joven dirigente de la ciudad capital, del radicalismo, Mauro Martínez Jole, que preside el Consejo Deliberante. Gracias por venir, buenas noches. Por favor, Pablo, buenas noches. Bueno, ¿podemos presentarnos un poquito, contar un poco su historia? Usted estuvo presidiendo la Juventud Radical en algún momento, cuéntenos un poco para que la gente lo conozca también, ¿no? Militante desde chico, la verdad que empecé a los 18, 20 años. Sí, en la Juventud Radical, digamos, en la escuela que hacemos todos cuando entramos en la política partidaria. Muy de renegar bastante complicado en ese sentido, digamos, como chico, ¿no? Pero en una época en la cual era difícil, digamos, dentro del partido, Claro. pleno 2008, 2010, una época para el partido difícil, digamos. Sí. Entonces éramos los que la teníamos complicada en ese sentido en cuanto al resto de los amigos, la comunidad y la franja etaria, digamos, ¿qué hacías en el radicalismo, no? Bueno, la verdad que sí, la mejor etapa para uno es la escuela, donde uno hace este camino de sentido común, el roce con la gente permanente, y donde ya van tomando otros caminos, incluso otras actividades, cuestiones barriales. Tuve la suerte también de acompañar durante 8 años al concejal mandato cumplido Duilio Monti, con quien me formé muchísimo Claro. en la materia, digamos. Y bueno, hoy nos toca una responsabilidad, después de mucho trabajo, acompañando al intendente Damián Viz, un equipo, y la responsabilidad, como te decía, de estar presidiendo un consejo deliberante a esta edad, pero más que nada con la responsabilidad que ello conlleva, ¿no? ¿Qué edad? 31 hoy. 31. Bueno, muy joven, ¿no? Sí, a los 28 me tocó asumir. Te tocó a los 28 como presidente del Consejo Deliberante de la capital de la provincia. Bueno, toda una responsabilidad. Te tocó, bueno, una época después de esa formación en la juventud tan dura, porque yo pienso en esos años de radicalismo, en los cuales, bueno, muy fuerte Mario Das Neves en la provincia, etcétera. Te tocó ahora armado este proyecto de BIS, ¿no? Con todo el viento a favor, un armado amplio que está saliendo siempre con la mirada radical, pero un armado que incluso sumó sectores de Rawson que por ahí no estaban trabajando juntos antes. Una es esa y otra que creo que era lo que en el momento Rawson necesitaba. No nos olvidemos lo que era la ciudad en el 2019, en la cual estábamos en una crisis institucional, político, social, económica, financiera, y donde, haciendo un paralelismo quizás con lo que charlaban recién, no daba la situación para andar discutiendo otras cuestiones que no sea cómo entre todos sacamos Rawson adelante. En eso se armó un equipo, realmente una gran sociedad interna dentro del partido, siempre lo digo, el intendente Damián Viz, el dirigente, en este caso, Duilio Monti, son dos grandes referentes en Rawson. Primero nos ponemos de acuerdo adentro para después salir a buscar aliados estratégicos para entre todos, como decía recién, entre todos tirar para el mismo lado e intentar sacar a Rawson adelante, como estamos tratando de hacerlo desde el día 1 de gestión, digamos. Es un desafío difícil. La verdad que también esto de la amplitud del acuerdo, y es más, yo soy de los que piensa y pretende, digamos, a nivel personal, una simple opinión, siempre mientras más amplio, en pos del sentido común y de tratar de hacerle la vida del vecino mucho más fácil, mejor. Así que en ese sentido también trabajando, digamos, día a día un equipo dinámico, muy dinámico. Pero, y Rawson termina convirtiéndose un poco en la líder del radicalismo provincial, porque uno viene aquí en el programa, le digo, me ha pasado varias veces con otro dirigente del radicalismo y dicen, tenemos que armar como hicieron en Rawson. Es como que pasó a ser un faro, sí, un ejemplo, bueno, y nada más claro que decir que el actual intendente de Rawson es el presidente del radicalismo, ¿no? Justamente por esto que te decía, digamos, olvidar las cuestiones internas históricas, por así decirlo. Dos personas jóvenes que conducían grupos políticos dentro del partido y se pusieron de acuerdo por el bien común, digamos, que era de intentar ganar la elección para gobernar la ciudad, digamos. En Rawson veníamos de resultados muy magros, muy complicados, con distintos candidatos, se trabajaba muchísimo, pero no se daba por distintas circunstancias, cuestiones internas, cuestiones generales, el vecino que tomaba otras opciones, pero lo principal era que teníamos que mostrarnos unidos. Y ahí empezar a ser atrayente para el resto del arco político y después para el resto de la comunidad. Entonces siempre decimos una frase, en lo particular también siempre lo digo, tratar de traspolar la unidad o la forma de trabajar en Rawson, traspolarla del pórtico de la Ruta 25, digamos, llevarlo a la provincia a nivel provincial, a hacer este mismo esquema, que es un objetivo en común. Siempre hay posibilidades de consenso, eso es una premisa que tenemos, el consenso es lo último que se pierde, o sea que tenemos que gastar todo el tiempo, suera y trabajo y teléfono y horas para lograr este consenso, esta unidad, y a partir de ahí salir de cara a la gente, digamos, con un equipo, con propuestas concretas, con lo que realmente la agenda que la gente piensa y no lo que los políticos creemos, que esa es otra cuestión. Muchas veces hablamos de una agenda política que no se parece en nada a la realidad de los vecinos.
Y después pensar, digamos, en un proyecto que traspase los 4 años, como pensamos en Rawson, ¿no? En Rawson creemos que es un proyecto que tiene que trascender los 4 años, independientemente de los nombres, sino de la forma de gobernar, que es de cara a la gente, escuchando al vecino y tratando de ponerle el cuerpo, que era lo que pasaba en Rawson, que no teníamos, digamos. Bien. Tratar de poner muchas horas de trabajo. Bueno, y se han encontrado con un consejo deliberante, ustedes deben evaluar todo lo que es el marco normativo de la ciudad, y dicen, bueno, está faltando trabajar en qué área, en qué están abocados en este tiempo que dicen, porque el rol activo del Consejo es este, si no, está los cuerpos legislativos que se quedan con un rol pasivo y que define el Ejecutivo, es el que toma la iniciativa y se dedican, a veces le llaman escribanía, digamos, no se dedican a convertir en ordenanza, en este caso, lo que el intendente manda. O tenemos un Consejo Deliberante activo, proactivo y que genera sus propias... Tiene sus rachas, digamos, como todo cuerpo legislativo, y yo he visto varios, por esta experiencia que te decía, acompañando el resto de los cuerpos anteriores del Consejo de Rawson, y ha tenido distintas rachas la historia del Consejo Deliberante como institución. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando, pensando en, por ejemplo, y lo charlábamos en la previa con algunos, estamos viendo cómo viene lo que va a ser la temporada de Playa Unión. Ajá. Respecto a la normativa de la legislación, tenemos en Rawson el problema, no sé el resto de los consejos deliberantes, que tenemos legislación vigente que es añeja, digamos, claro, ¿no? Lo más actualizado, por ejemplo, en materia de turismo y en materia de actividad nocturna, que es lo que por ahí a la juventud le interesa para Playa Unión, la legislación data del 2003-2004. Estamos hablando que hace más de 20 años que no se actualiza la legislación. Otro gobierno radical de Plana. Exactamente, es más, hago una deferencia o comento una infidencia. Parte de esa legislación la trabajó mi padre, digamos, ahí hasta soy autocrítico de esa situación. Más allá de eso, digo, la actualidad y el contexto cambia. Rawson no es el mismo hoy que hace 20 años. Playa Unión no es lo mismo hoy que hace 20 años. Lo que no tenemos que hacer o que permitir es que siga decreciendo la actividad, digamos, porque hoy tenemos que repuntar y explotar turísticamente un sector que tenemos, un recurso natural hermoso, una playa, una línea costera de 15 kilómetros que es para explotar a grandes niveles y bueno, lamentablemente esa no ha dicotomía pasado. siempre del perfil de Playa Unión, ¿no? Es decir, que ustedes tienen que legislar, decir, es una villa de descanso donde va la familia y quieren ir a dormir temprano, o es una villa turística que necesita movimiento, que necesita inversión, que necesita extenderse en horarios nocturnos, ¿no? Está esa discusión, digamos, y en mi caso particular lo trabajé a fondo en materia de legislación y parte del Ejecutivo también, de qué playa queremos, como bien decías, playa de recreación y turística atractiva o playa de descanso. Y estamos los que creemos, y hoy nos toca tener esta posibilidad de trabajar en la normativa, en la legislación, que Playa Unión tiene que ser un lugar de esparcimiento, de recreación, de inversión, de movimiento y de atractivos culturales, artísticos, deportivos, en los cuales tenemos que explotar lo que tenemos. Y es más, tenemos sectores en Rawson, líneas costeras en Rawson, que puede ser una villa de descanso tranquilamente, como puede ser la villa, el complejo de Playas Magañas, tranquilamente, u otras, porque la verdad que es muy extensa la línea marítima, pero creemos que Playa Unión, como la conocemos, tiene que ser una actividad permanente, constante, es más, trascender la temporada y trascender el verano. Es lo que uno sueña y lo que uno anhela y por ahí coincide con muchos cuando empieza a trabajar. También soy consciente de que hay quienes opinan lo contrario. Bueno, Sí. en esto tenemos que buscar el sentido común, llegar a un consenso, pero también tomar la decisión en pos de lo que la mayoría requiere, digamos, ¿no? Esto es una cuestión lógica. La mayoría, en este caso, requiere, y soy un convencido, que Playa Unión sea una zona turística, una zona de recreación, de esparcimiento, y en eso es lo que venimos trabajando. ¿Y cómo se trabaja? ¿En ordenar un poco eso? Por ejemplo, no sé, horarios, zonificar. ¿Cómo se hace para convivir? Lo primero que plasmamos antes de la temporada esta que pasó fue, por ejemplo, el hecho de declarar primera y segunda fila de Playa Unión como una zona justamente de recreación turística y demás, en la cual es, por ejemplo, ¿no? El tema de una de las primeras discusiones era los ruidos molestos. Bueno, hay que ver el tema de decibeles. Con el control respectivo, siempre que la ley laboral lo permita, que Los es el pagadores máximo, que inviertan en exactamente, en eso. no solamente el hecho de la inversión y control, sino que siempre está la discusión de un ruido molesto, y no solamente paradores, la verdad que había muchos, que por ahí da para otra charla, muchas quejas sobre ruidos que hasta parecen quizás absurdos, ¿no? Pero siempre que con el control y demás, como corresponde, estaban dentro de las normas, y los que no, normarlo para que pueda estar vinculado a una legislación, digamos. Pero que no puede ser, Pablo, lo que uno piensa que
por un ruido o por un Sí. volumen de más, o porque no se charló, no se discutió, no se puso de acuerdo, tenés que cerrar un comercio, cerrar Además una de la actividad. paciencia, me parece, Mauro, es una época al año, un par de meses de temporada alta al año que hay que tener paciencia porque es para la playa para que la disfruten todos, me parece. Yo ¿No? recuerdo, y no hace muchos años, digamos, porque como decía, tengo 30, hace 15 o un poco menos de años, uno salía a Playa Unión, tarde-noche recorría casi punta a punta Playa Unión con actividades y con distintos atractivos y ofrecimientos de iniciativa privada, digamos, paradores o comercios y demás, que uno podía hacer un recorrido. Hoy no tenés. Hoy Playa Unión, y no digo, hoy nos encontramos con esta realidad y es lo que estamos tratando de revertir, nos encontramos con una playa que tiene esfuerzo privado, pero la verdad que poco, porque no lo ha permitido la legislación, la temática, los gobiernos y demás, y una playa deprimida. Y vuelvo a insistir, tenemos lo que podría haber sido, como nos dijeron en algún momento, la mejor playa del país, hoy la tenemos totalmente deprimida y vemos como ciudades vecinas, que es lo que uno envidia sanamente. Antes lo podías comparar con las grutas. Hoy yo en lo personal lo comparo con Playas Doradas, que hace 15 años era una playa virgen y hoy está disputándole a las grutas turismo permanentemente. Entonces, ¿por qué no podemos soñar con eso? Si es trabajar en materia de legislación y trabajar cuestiones tributarias, cuestiones de desarrollo, los servicios, que también es una gran deuda que tenía Rawson y lo venimos trabajando. O sea que han actualizado la legislación en esas dos primeras filas de playa, pero todavía hay mucho trabajo para Por seguir supuesto, haciendo. estamos en eso. Ahora estamos trabajando el tema de los horarios, digamos. Hay cuestiones básicas, Pablo, que vos dirás, no puede ser. Nos tocó empezar la gestión con una actividad que explotó en todo el mundo y en Rawson no se conocía y no estaba reconocida. Por ejemplo, los food trucks, que son los carros de comida, Sí. que hoy en playa ya los reconocemos. Bueno, no existían. Hubo que trabajar en la legislación para poder habilitarlos. Hoy, otros ejemplos como cervecerías o gintonerías o como lo llaman hoy comúnmente, tampoco existe. Y por ese impedimento no se los puede habilitar. Tampoco vamos a encontrar inversores que hagan, por ejemplo, los grandes locales nocturnos como se hacían hace 10 años atrás o 20 Claro. años atrás, que eran enormes. Ahora cambiaron los hábitos también, ¿no? Cambiaron los hábitos, cambió el contexto, cambiaron muchas cosas. Hoy tenemos que ayornarnos a la actualidad y lo que vemos. Si queremos atraer gente, digamos. Entonces nos encontramos trabajando con eso, con el tema de horarios, el tema de los requisitos, toda serie de detalles que son impedimentos, que son papeles fríos y que no piensan y no contemplan este cambio de cultura y este cambio de época, digamos. Tengo entendido que he desarrollado mucho trabajo también en el tema de accesibilidad, discapacidad. Por ejemplo, ya que estamos en la playa, el tema de la playa accesible también para todo tipo de vehículos, de personas, de actividades. Lo primero que nos tocó trabajar, digamos que una de las primeras cosas que fue una de las primeras grandes satisfacciones que me tocó como concejal, fue, por ejemplo, establecer en la época de pandemia, cuando estábamos en el primer verano, que ya estábamos en pandemia, que estaban parceladas las costas, establecer un sector de Playa Unión para personas electrodependientes. ¿Qué quiere decir esto? Teníamos personas en Rawson que son electrodependientes, electrointensivos, que tienen que estar conectados permanentemente a respirador y demás, y que no conocían Playa Unión. Particularmente me tocó el caso de Nicole, que fue una nena que trascendió la historia de Nicole, porque estuvo muchos años en Buenos Aires sin poder conocer su casa. Y cuando llegó a Rawson pudimos hacer que conozca Playa Unión. Y ese día, esa cara, esa emoción de esa familia, de esa nena, a mí en lo personal me cargó, digamos, me llenó de emoción y de orgullo, porque es una simple, y vuelvo a insistir, legislación, un papel frío que por eso antes no se podía. Y no es que lo inventé yo, Pablo, digamos, lo trabajamos y detrás estuvo el trabajo, por ejemplo, de la gente de obras públicas, bomberos, un montón de un equipo que hizo que ese sector hoy esté adaptado, el sector 18, que conocemos comúnmente como Aquavida, los vecinos de Rawson, tiene para enchufar la maquinaria, tiene la rampa de accesibilidad, tiene distintas cuestiones que hacen que las personas electrodependientes puedan llegar a la costa. Esa es una. Después hemos trabajado en materia de inclusión varias, por ejemplo, el proyecto de la hora de silencio, que hoy está haciendo proyecto de ley a nivel nacional también. Sí, a ver, ¿podemos desarrollarlo eso? Fue también, es proyecto de la hora de silencio, que en Rawson ya lo establecimos como ordenanza, se está aplicando ahora, es los grandes comercios y los grandes ámbitos públicos, digamos, vamos a llevarlo, incluso la idea es llevarlo a oficinas públicas y demás, o por ejemplo el cine, fue la discusión en estos días, que se bajen todos los estímulos. Hablo de luz, hablo de sonido, ruidos y demás para las personas con autismo, porque las personas con autismo justamente no pueden asistir a estos lugares porque estos estímulos lo sobreestimulan y le generan
complejidad, digamos. Entonces, es una hora puntual en un día, cada 2 o 3 días por semana, eso es a establecer, en la cual los chicos o las personas con esta discapacidad, con autismo, puedan asistir tranquilamente, digamos, podamos incluirlos realmente, ¿no? Porque teníamos esa dicotomía y esa confusión quizás cuando hablamos de inclusión, que era, bueno, hacemos todo solo para... Claro. Y no, la realidad que la inclusión no las es luces esa. tan fuertes, todo Exactamente. eso hay que adaptarlo. Y todavía nos quedó pendiente, digamos, en esta cuestión, el cine. Estamos trabajando, digamos, el Secretario de Cultura y demás para aplicarlo, porque también tenemos el mismo reclamo y es una cuestión que también tenemos que ayornarnos, que también pasa. Una persona con autismo en el cine se sobreestimula por los ruidos y por el... Entonces, es permanente el trabajo, pero sí hay que pensar en todos, digamos, y cuando uno piensa en todos, también pensar en las personas con discapacidad, con distintas discapacidades, para que puedan ser contemplados y que, vuelvo a decirlo, con un papel a veces, con una ordenanza que uno puede decir, son hojas, bueno, y estás transformando un poquito Bien. a esas personas. Mauro, bueno, algo que lógicamente repercute por la función de los concejales en todas las localidades tiene que ver con los servicios públicos, que impactan en la población, las tarifas. Se le pregunto, en Rawson hoy en qué están trabajando básicamente, por un lado el transporte urbano de pasajeros, después la tarifa obviamente de la cooperativa, cuáles son los temas que están trabajando permanentemente, imagino que con Qué este contexto que nacional. lo tocás, digamos, y aprovecho a hacer una aclaración que fue la noticia del día, digamos. En el día de hoy muchos vecinos se llegaron, digamos, se noticiaron, digamos, en la facturación de la cooperativa de Rawson. Me imagino que ha pasado en todas las cooperativas grandes de la provincia, de una facturación con unos montos elevados, ¿no? Y obviamente que por costumbre, y entiendo que es así, porque uno también es vecino y también lo primero que hace es reclamar o pensar en reclamar al Consejo Deliberante o a la cooperativa, que es lo que tenemos cerca y que es lo que siempre conocemos o siempre es la noticia. La realidad que en este caso hoy me toca aclarar, porque muchos vecinos me han llamado, lo hemos discutido incluso en el Consejo Deliberante, que este incremento de CAMESA, esta falta de subsidio a nivel nacional, hace que la facturación de este mes de julio haya llegado de esta manera a como lo ven los vecinos hoy. Aprovecho este espacio, digamos, solamente para aclarar eso y continúo, digamos. Que no tiene que ver con un aumento. No hubo un aumento en el Consejo, ni mucho menos en la cooperativa. Un incremento de la tarifa que vino a nivel nacional. Exactamente, te lo traslada directamente CAMESA a la facturación. No hay forma de evitarlo, y esperemos realmente que, como hemos visto todos estos mes y medio en la cual se invitaba a la gente a inscribirse en este subsidio, se empiece a aplicar, porque en esta facturación claramente no se aplicó, digamos. Y bueno, pasado esto, digamos, vimos días atrás el anuncio del intendente con el gobernador y demás de la ampliación de la planta potabilizadora, un servicio muy requerido en Rawson, hiper requerido y demandado. Hemos pasado veranos sin agua, inviernos sin agua, y en Rawson tenemos la particularidad que llueve y tenemos complicaciones con la luz, hace calor, tenemos complicaciones con el agua, y es todo un drama, digamos, que viene de arrastre de años de una forma de tomar las decisiones o de no tomar las decisiones que hacen que las consecuencias sean estas, que las paguemos la paguen los vecinos, digamos, ¿no? Ha pasado y me ha tocado ver en el Consejo Deliberante años atrás donde no se trataba, por cuestiones políticas, no se trataba una tarifa de un servicio, por conveniencia política, electoral, lo que fuera, y la repercusión la termina teniendo el vecino. Claro. Nunca es agradable, nunca es popular tener que votar un aumento pero de tarifa. la responsabilidad viene con el cargo, digamos. Claro. La responsabilidad de tener en cuenta de que el servicio que uno tiene que garantizar que se le brinda le llega absolutamente a todos de la misma manera y por derecho. Entonces, bueno, se está trabajando en eso, se firmó el convenio y demás, se anunció el otro día el comienzo de la primera etapa, una obra, vuelvo a decir, muy esperada, y la verdad que es un logro para Rawson que esa obra se dé, y va a traer una solución a largo plazo, que ya veníamos colapsados, el tema del agua venía totalmente colapsado hace rato. En el tema de transporte público, estuvimos, por ejemplo, en el día de ayer acompañando al intendente en el área 13, Tierra para Todos, donde es el último sector al que se incorporó el servicio de transporte de colectivo. Un transporte que también empezamos con muchas complicaciones con la empresa anterior. Bueno, hoy tenemos de manera de emergencia, digamos, una concesión temporal con esta empresa, en la cual se está trabajando de una manera mucho más, digamos, proactiva y la verdad que con mucha predisposición de ambas partes. Y se ha incorporado el Tierra para Todos, que es un sector también postergado, relegado de la ciudad, que ha crecido desordenado en Rawson, propio de las decisiones que se fueron tomando durante todos estos años atrás, y que hoy toca ordenar. Hoy toca ordenar, toca llevar los servicios, y corresponde, digamos, es un derecho
teníamos muchísimos nenes que no podían llegar a la escuela que está a 10 cuadras dentro del mismo barrio, digamos, la misma escuela está a 1 kilómetro o el colectivo pasaba a 1,5 kilómetros entonces, esto es gestión, esto es tiempo, esto es trabajar, esto es escuchar muchas veces, y también muchas veces nos pasa, Pablo, porque tampoco uno tiene la varita mágica, que la respuesta no la tenés, pero de acá la tenés que dar, y tenés que saber decir que no se puede, que esa es otra cuestión que a uno en lo particular trato de aplicar mucho, digamos. Cuando se puede te digo que sí, cuando no se puede te tengo que decir que no, no me puedo esconder, porque encima Rawson, no sé el resto de la ciudad, hablo por Rawson, nos conocemos todos, y salí a la calle y me cruzo y te cruzás, y eso por ahí es lo que hace la cercanía que tenemos los rawsenses con la dirigencia que está gobernando, lo que fuera, o con cada una de las cabezas de distintas instituciones, te lo puede encontrar, el intendente, uno sale a cualquier día de la tarde, se lo cruza en la municipalidad o afuera o en el comercio, digamos. Eso es lo lindo dentro de lo que todavía conserva la ciudad, ¿no? Mauro, la última, pero la verdad que por una cuestión de tiempo y hay 1000 temas, ¿no? Pero quiero volver al comienzo, cuando hablamos de proyecto político de Rawson con una trascendencia provincial del intendente, que es el presidente de la UCR. En el grupo político, ¿sueñan con un Damián Bis candidato a gobernador para el año que viene? Sí, por supuesto. Es un anhelo, digamos, uno sueña, por supuesto, y en lo particular, y siempre lo digo, sueño con un radicalismo gobernando la provincia de Chubut, y si es con el intendente Damián Bis, mucho mejor, por supuesto. Bueno, después hay que ver si va de candidato, quién queda en el municipio. Será otra discusión, digamos, pero volvemos a la base de lo que te decía. El objetivo es que la provincia esté gobernada por el radicalismo. Y entonces, si te preguntan si usted tomaría la posta, o bueno, hay otras figuras también. Yo en particular, y lo vengo diciendo, me parece que tengo edad para seguir formándome. También tengo mi ideal, digamos, que es mi referente personal y amigo, que es Duilio Monti, con quien hemos trabajado mucho tiempo. Y en lo particular, vuelvo a decir, me parece que tengo años para seguir formándome y no me quisiera apresurar mucho menos, digamos, pero y vamos a una cuestión coyuntural. O sea, si no fuera Damián Bis, el ideal para usted sería Duilio Monti. Para mí en lo personal sí, pero vuelvo a insistir. Para mí sueño con el radicalismo gobernando la provincia de Chubut y por supuesto que Rawson también. Gracias, Mauro, por haber venido. Muy amable.